Buenas tardes. En el día de hoy vamos a tratar de hacer un abordaje inicial de los pacientes que nos vemos enfrentados en el día a día con trauma alrededor de la rodilla, dentro de lo que podemos tener una amplia gama de diagnósticos y de escenarios clínicos. Por lo tanto, el objetivo de esta conferencia es poder realizar un abordaje diagnóstico y subrayo lo de diagnóstico porque en el papel del médico general tal vez sea lo más importante. O sea, no, cuando nos vemos enfrentados a las fracturas, a lesiones ligamentarias de la rodilla, probablemente ustedes sean los primeros que reciban esos pacientes y es parte fundamental del manejo de ellos lo que ustedes hagan en el momento de la atención de urgencias. Igual un abordaje terapéutico inicial en cuanto a la inmovilización, la analgesia, para que el paciente que sufrió este tipo de trauma tenga un abordaje organizado y coherente que lo lleve a un buen resultado final en su tratamiento. Entonces, ¿a qué nos podemos ver enfrentados? A una cantidad de escenarios diferentes, pasando por fracturas, en este caso pues una imagen de una fractura de los platillos tibiales, luxaciones como una luxación de rótula, lesiones meniscales, lesiones ligamentarias, entre otros múltiples escenarios que nos podemos ver cuando el paciente sufrió un trauma de la rodilla. Esta diapositiva la ponen o la ponemos cada vez que estamos en una conferencia y hablamos de anatomía. Y realmente cuando estamos viendo un paciente de estos tenemos que conocer la anatomía básica de ella porque miremos la cantidad de estructuras que tenemos. Tenemos la parte meniscal, recordemos que tenemos un menisco lateral que es mucho más circular, un menisco medial, los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado posterior, el ligamento cruzado anterior, los ligamentos colaterales, el colateral externo y el colateral interno, además pues de la rótula, la tibia, el peroné, el fémur distal, o sea que la cantidad, el número de estructuras que hay alrededor de la rodilla son muchas y todas ellas pueden sufrir algún tipo de lesión. Nos llega el paciente al servicio de urgencias o a la consulta y lo primero es preguntémosle qué pasó. El paciente casi siempre lo orienta mucho con esta respuesta hacia el diagnóstico. Si un paciente llega y les dice, no doctor, se me está jugando fútbol, se me quedó trabado el guayo, la rodilla me giró, probablemente ese paciente tenga un trauma meniscal. Entonces el interrogatorio de los pacientes es muy importante. Averiguar dónde sucedió, obviamente el mecanismo del trauma como lo estábamos mencionando ahora, la edad del paciente. Y eso es importante porque las lesiones que ocurren alrededor de la rodilla pueden ser diferentes según la edad de ellos. Un paciente de 80 años se puede romper un menisco subiendo unas escalas. Un paciente como estos que son deportistas, el trauma debe ser de mucha más alta energía para que ocurran este tipo de lesiones. Los antecedentes del paciente son importantes en cuanto a cirugías previas, lesiones traumáticas previas, porque hay muchos casos y ahora vemos con relativa frecuencia pacientes que han tenido luxaciones de rodilla de bajo grado y nunca fueron tratadas y consultan crónicamente con inestabilidades y nunca fueron diagnosticadas. Por último, la causa de la consulta, si fue inestabilidad, bloqueo, derrame articular, también nos ayuda hacia el abordaje diagnóstico. Recordemos que estos pacientes son pacientes que están con dolor y especialmente el trauma de la rodilla genera gran incapacidad funcional. No tratemos de darle pruebas clínicas a la fuerza al paciente, porque recordemos que está en un momento de angustia por su salud, por el futuro de esa rodilla. Entonces muchas veces tenemos que inmovilizar, controlar el dolor y citarlo en un par de días o a la semana para poderle hacer un buen examen físico a ese tipo de pacientes. El examen físico debe ser ordenado, y ordenado es en cualquier orden, pero que uno siempre haga el mismo. Eso le garantiza a uno que generalmente no se le pasen estructuras por examinar y sea mucho más eficiente este tipo de examen. Debe ser ágil, porque el paciente está con dolor. Recordemos que es difícil, no podemos hacerle todo el tipo de pruebas clínicas a ellos. Prudente y basado en el interrogatorio. A un paciente de edad no le vamos a evaluar probablemente la estabilidad ligamentaria, a diferencia de un paciente joven o un paciente como este que claramente tiene una luxación de la rótula, pues el examen físico no tiene que ser muy exhaustivo para saber qué tiene. Hay varias cosas que tenemos que evaluar. El arco de movilidad, puntos dolorosos, el paciente nos va a orientar mucho con la referencia de dónde le duele la rodilla, la alineación de la extremidad, si la paciente como esta es valga o si es varo, nos puede orientar hacia algún tipo de diagnóstico. Si hay hemartrosis o derrame articular,
El derrame articular nos hace pensar fácilmente en que haya una lesión intraarticular de la rodilla, entonces es muy importante todos estos aspectos del examen físico. Estas pruebas clínicas, cuando uno está con los estudiantes de medicina y los pone uno a evaluar una rodilla, después de que la evalúan, uno les dice que interpreten las pruebas o el examen físico que hace, y muchas veces no saben evaluar la prueba clínica. Entonces, uno debe aprenderse pocas pruebas clínicas que lo lleven al diagnóstico, saber cómo hacerlas y, más importante aún, saber cómo interpretarlas, porque de nada nos ganamos de evaluar una rodilla si no sabemos pues, hacia dónde vamos. Las ayudas diagnósticas son solo necesarias después de que el examen físico nos lo determine. Tenemos la radiología básica, la tomografía y la resonancia son las herramientas que nosotros utilizamos en este tipo de pacientes. Miren toda la cantidad de cosas que podemos evaluar en una rodilla, que pues un 100 número de referencias anatómicas, tanto en la proyección anteroposterior como en la lateral. Así que esto solo nos va a informar muchos datos acerca de las posibles lesiones que tenga este paciente. 3 proyecciones básicas en el trauma de rodilla. No dejen de pedirlas. Generalmente uno ve que el paciente llega solo con una radiografía anteroposterior y nos quedamos tranquilos y después le hacen una proyección lateral y aparece una fractura de la rótula, una fractura del platillo tibial. Entonces, siempre tenemos que tener una proyección anteroposterior, una proyección lateral y esta que es la que más se olvida, que es la proyección axial de la rótula. Como el caso de este paciente que tiene una rótula bipartita, entonces nos aporta una información adicional. La tomografía es especialmente útil en las fracturas articulares, no solo alrededor de la rodilla, sino en cualquier articulación, pero en este caso, en las fracturas del fémur distal, porque nos evalúa congruencia articular, depresiones articulares, como en este caso de una fractura de platillos tibiales, y la tomografía con reconstrucción nos ayuda mucho, especialmente a nosotros en el planeamiento preoperatorio. La resonancia se convierte en una herramienta que cada vez la usamos más, pero no la necesitamos siempre. Por ejemplo, en las lesiones del ligamento cruzado anterior, este es un ligamento cruzado anterior sano, realmente no necesitaríamos nunca una resonancia magnética. La pedimos para confirmar el diagnóstico, para determinar si tenemos lesiones asociadas, especialmente lesiones meniscales, bloqueos meniscales que nos hagan más prioritario realizar un procedimiento quirúrgico. Y ahora pues las aseguradoras, algunas piden que uno tenga una resonancia para poderle autorizar algún procedimiento. Pero realmente el uso de la resonancia no debe ser indiscriminado, solo en los casos que realmente lo necesiten. Entonces hemos hecho un examen físico, le hemos evaluado al paciente, le hemos preguntado qué le pasó, le hemos mandado ayudas diagnósticas y entonces ya deberíamos saber qué tiene. Muchas veces no pasa eso, pero realmente yo creo que aquí deberíamos nosotros ya tener el diagnóstico y hacia dónde deberíamos ir. Vamos a hablar de unos temas de una manera rápida, temas en los que nos podemos ver enfrentados en el día a día para que los sepamos abordar. Entonces, las fracturas del fémur distal. Paciente joven que se cayó por una escala, realmente es muy poco probable que vaya a tener una fractura del fémur distal. Recordemos que son fracturas de alta energía, ¿cierto? Como una fractura de estas que tiene un trazo intraarticular intercondilio, con un trazo con conminución supracondílea. Esos pacientes obviamente son fracturas que ocurren generalmente en nuestro medio en accidentes de tránsito. Los objetivos de nosotros en el tratamiento de estas fracturas siempre son restaurar la superficie articular y son pacientes que básicamente son quirúrgicos. Pacientes que llegamos y tienen muchas veces lesiones abiertas, vemos derrame articular, incapacidad funcional, en muchos casos deformidad de la extremidad. Las ayudas diagnósticas nos confirman el diagnóstico, miramos esta radiografía anteroposterior y lateral. El TAC aquí nos muestra información acerca de la congruencia articular. Pero lo importante de estos pacientes es que cuando ustedes les lleguen es cómo enviarlos al especialista. Recuerden que son pacientes que deben ir bien inmovilizados. Muchas veces nos toca a nosotros recibir en los hospitales pacientes que los remiten con inmovilizaciones cortas, insuficientes, o que llegan hasta este nivel la férula y le producen mucho más dolor. Entonces es muy importante inmovilizar bien esos pacientes. Si son fracturas abiertas iniciales, el tratamiento antibiótico temprano. Entonces, básicamente el manejo inicial es muy, muy importante para prevenir posibles complicaciones.
Igual pasa con las fracturas de los platillos tibiales, que generalmente pues, en nuestro medio, igual que las anteriores, son producidas por accidentes de tránsito. El hecho de que sean pacientes jóvenes o viejos nos determina que la energía probablemente en los jóvenes es mucho mayor. Los viejos simplemente hacen fracturas por compresión del platillo tibial, ya que ellos tienen un hueso muy esponjoso y se pueden haber fracturas de este tipo. Esta clasificación es la tradicional de ella, pero básicamente la traje es porque las primeras tres son fracturas de baja energía, del paciente mayor, del paciente que se cayó, y estas, que son de alta energía, ocurren más en accidentes de tránsito o lesiones deportivas. Un escenario similar al que veíamos con las fracturas de la fémur distal, paciente con edema, incapacidad funcional, en este caso tiene una herida aquí y acá. Hay que hacerle un abordaje rápido a esos pacientes, tomarles unas radiografías básicas en las que vemos una fractura compleja del plato tibial, en el caso de que necesite una tomografía se la tomamos, y el tratamiento, a pesar de que la mayoría cuando están desplazadas son quirúrgicas, el inicial es el que yo quiero hacerle énfasis a ustedes. Este paciente con una fractura de platillos tibiales, con una férula que solo llega hasta acá, una férula que se la van a poner hasta el tobillo, hasta el talón nomás, probablemente no sea la inmovilización adecuada para remitir ese paciente. Recordemos que la férula debe cubrir una articulación por encima y una por debajo, poner una férula inguinopédica que llegue realmente hasta los dedos de los pies, que suba hasta la parte proximal de la pierna, que esté con con buen algodón antes de ponerle esta para que las superficies óseas no produzcan presión sobre la férula, y esto le va a garantizar al paciente una mejoría del dolor. Esta entidad es una entidad a la que nos vemos relativamente frecuente enfrentados, y se ve mucho en mujeres, en ahora que practican tanto deporte y especialmente que practican fútbol, uno ve más frecuente lesiones de este tipo en ellas. La luxación de rótula, pues que aquí es evidente que en esta imagen puede ser un episodio único y eso mejora el pronóstico, o un episodio recurrente, lo cual nos hace pensar nosotros más en manejos de tipo quirúrgico. Generalmente los pacientes tienen predisposición genética a sufrir este tipo de lesiones debido a una alteración anatómica, ya sea de la patela o del surco patelofemoral. Ahora nosotros hablamos mucho del ligamento patelofemoral medial, que es un restrictor que hay en la cara medial de la rótula, que es el que evita que la rótula se desplace hacia el lado lateral, que en la imagen sería este. Generalmente la rótula lo que produce es que se desplaza hacia el lado externo de la rodilla, produciendo una lesión de él. El tratamiento de este tipo de lesiones puede ser no quirúrgico o quirúrgico. El papel de ustedes es básicamente este, como lo vemos en el video, reducir la luxación. Y básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a poner este video aquí. Entonces, generalmente el paciente está en flexión de la rodilla por el dolor. Lo que tenemos que es inicialmente aumentar un poquito la flexión para que relaje el cuádriceps, y después hacemos extensión y desplazamos la rótula hacia medial. Generalmente son fáciles las reducciones. Después de esto inmoviliza uno al paciente para controlar el dolor y lo remitimos pues al especialista para el resto del manejo. Realmente la única indicación quirúrgica en el episodio inicial sería esto, que tuviéramos unas lesiones condrales de la rótula que nos hacen que tenga cuerpo libre dentro de la rodilla, y esto hace que tenga una indicación quirúrgica para el tratamiento. Esta entidad es todavía mucho más rara, pero yo la quería traer porque es muy importante que la sepamos diagnosticar. Pues no es tan difícil, pero hacerle un abordaje adecuado. Y son pacientes que tienen luxaciones de la rodilla, que muchas de ellas son no diagnosticadas, porque ahora vemos luxaciones de bajo grado, que el paciente se le luxa la rodilla, él se la reduce en el momento del evento y lo pasamos como un trauma simple. Pero obviamente algo como esto pues es muy evidente, en el cual hay compromiso de todas las estructuras estabilizadoras de la rodilla, que nos van a llevar al traste con el futuro de la misma. Clasificaciones hay muchas, pero no las vamos a mencionar. En general lo que debemos determinar es hacia qué lado se desplazó, hacia qué lado es la luxación. Y lo más importante para ustedes de esto es que en la luxación de rodilla es muy importante la parte vascular. Y hay lesiones vasculares hasta en el 45% de ellos. Si uno logra diagnosticar una lesión arterial en las primeras 8 horas,
el índice de amputación solo llega, es un decir, hasta el 11%. Pero si uno se pasa más de 8 horas, puede llegar hasta el 86% de amputación en estos pacientes. Entonces, ante cualquier sospecha clínica de que el paciente tenga una lesión vascular en una luxación de rodilla, la arteriografía es mandatoria. Y las pruebas deben ser clínicas para uno mandar esa arteriografía. Asimetría de pulso, un índice arterial menor de 0.85, los que veíamos de signos duros, signos blandos de lesión vascular, nos hacen llevar a que tengamos una indicación de esto. La lesión neurológica también es importante, generalmente se compromete el ciático popliteo externo. Es importante en estos pacientes anotar en el examen físico si el nervio está comprometido o no, porque él va a seguir en evaluaciones y si no hacemos el diagnóstico desde el momento del trauma, podemos llevarnos a problemas de origen legal. Y este es el escenario al que nos vemos enfrentados en estos pacientes. Unas lesiones grotescas, deformidades alrededor de la rodilla. En este está la tibia desplazada hacia posterior y hacia lateral. En este está la tibia desplazada hacia anterior. Obviamente el diagnóstico es evidente, pero el tratamiento de estos pacientes debe ser urgente. Determinar si hay compromiso vascular o no, reducir esa luxación. ¿Cómo? Obviamente depende de cómo sea la luxación, generalmente son maniobras de tracción y contratracción. Después de reducir, uno debe reevaluar otra vez ese paciente, especialmente del compromiso vascular, si hay buen llenado capilar, si hay buena movilidad buen llenado capilar y buena sensibilidad distal, para saber hacia dónde nos dirigimos. Porque pueden haber indicaciones de hacer una cirugía urgente. Que exista una lesión vascular, que ya vimos que es hasta en el 45% de los pacientes, que puedan presentarse síndrome compartimental de la rodilla o de la pierna, pues como tal, que haya una luxación abierta como este caso, o que sea una luxación irreducible. En esos casos requerimos llevar a ese paciente de manera urgente a cirugía. También en los traumas de rodillas pueden haber una cantidad de lesiones ligamentarias, lesiones de ligamento colateral medial, que son las más frecuentes, lesiones de ligamento colateral lateral un poquito menos frecuentes, del cruzado posterior más raras, o del cruzado anterior, que es la que todo el mundo menciona más de las lesiones de ligamentos alrededor de la rodilla. La del colateral medial es especialmente importante porque es muy, muy frecuente. Recuerdo que el ligamento colateral interno está originado en el epicóndilo medial del fémur y va hasta la parte proximal de la tibia en el lado medial. El trauma es un trauma en valgo. El paciente que está jugando fútbol le dice a un doctor, vea, entra un taco y me duele la parte interna de la rodilla. Generalmente asociados pues a traumas deportivos, especialmente en nuestro medio en el fútbol. Dicen que les duele mucho la inserción proximal del ligamento. Generalmente el ligamento colateral duele en el fémur, a diferencia del lateral que duele más hacia su inserción a nivel del peroné. Le hacemos la prueba clásica de estabilidad del bostezo pues en valgo, el cual recuerden que lo debemos hacer en flexión de 30 grados y en extensión de la rodilla, siendo mucho más importante o más grave que uno tenga un bostezo en extensión que en flexión. Podemos tener varios grados de lesiones del ligamento colateral medial, desde un grado 1 que simplemente no hay ruptura de las fibras, en el grado 2 que hay rupturas parciales y en el grado 3 que hay rupturas completas del ligamento colateral interno. Siempre hay que pedirle las proyecciones radiográficas, en este caso un paciente que tuvo una avulsión del epicóndilo, entonces por eso es importante las radiografías. Y la resonancia pues la usamos nosotros, pero realmente el diagnóstico de lesión del ligamento colateral medial clínicamente es fácil hacerlo y generalmente no necesitamos este tipo de ayudas diagnósticas. El tratamiento de estos pacientes generalmente es conservador. Lo que hacemos es inmovilizarlo. Pues nosotros no todos tenemos la disponibilidad de tener este tipo de inmovilizaciones, pero podemos inmovilizarlo con una férula inguinomaleolar. Generalmente se la retiramos, lo volvemos a evaluar a la semana. Si ya no tiene dolor en los grados 1 se le retira y se le inicia la rehabilitación. Y en los grados 2 o 3 puede demorarse la rehabilitación entre 4 y 6 semanas de estos pacientes. Generalmente todos cicatrizan bien con manejo conservador. Esta lesión, que es la ruptura del ligamento cruzado anterior, que pues, obviamente tiene más prensa que muchas de las otras lesiones de la rodilla, es una lesión muy frecuente y se hacen cerca de 300.000 cirugías al año en Estados Unidos de ligamento cruzado, generalmente ocasionadas en traumas deportivos, accidentes de tránsito, y pongo aquí lo de las mujeres porque
ahora que las mujeres en Colombia juegan tanto fútbol y no están diseñadas para eso, tienen muchas lesiones de ligamento cruzado. Y no es charlándolo, no están diseñadas porque las mujeres tienen rodillas que son valgas, a diferencia de nosotros que somos varos, y el hecho de que uno tenga una rodilla valga hace que por biomecánica de la rodilla la lesión de ligamento cruzado sea mucho más frecuente en mujeres, además de que las mujeres tienen mucho menos propiocepción que los hombres y tienen menos propiocepción que los hombres y tienen unas influencias hormonales y en ciertos momentos del ciclo tienen una carga hormonal sobre la estructura ligamentaria que las hacen mucho más laxas y más propensas a las lesiones. Los pacientes generalmente en la fase aguda no consultan por inestabilidad, en la fase aguda tienen dolor básicamente, dicen a uno que sintieron que le rompió algo entre la rodilla, pero en la fase crónica, cuando el paciente tuvo un trauma que nunca se diagnosticó, le consultan a uno por inestabilidad. Y el tratamiento de estas lesiones es importante, básicamente es por esto, porque casi todos los pacientes, 80% de ellos tienen cambios degenerativos a los 7 años y tienen inestabilidad. Por eso es que tratamos los pacientes de ligamento cruzado anterior roto. Recordemos que vamos a encontrar pacientes con derrame articular, dolor, incapacidad funcional. Si uno hiciera una punción articular y obtuviera hemartrosis en un paciente que tuvo un trauma agudo de la rodilla, descartando fracturas, 80% de ellos tienen ruptura de ligamento cruzado anterior. Y vienen las pruebas clínicas. Las pruebas clínicas, que básicamente las que realizamos la prueba de cajón, la prueba de Latchman y la prueba de Pido-Chip, son fáciles, nos dan un diagnóstico clínico preciso. Recordemos el cajón anterior, nos posicionamos frente al paciente, la rodilla flexionada en 90 grados, relajamos los isquiotibiales y tratamos de desplazar la tibia hacia adelante. Obviamente si hacen como esta imagen, le desplazan la tibia hacia adelante hacia cualquiera, tienen 3 personas agarrados en el muslo y el otro desplazándole la tibia, pues así le saca un cajón anterior muy fácilmente, pues cogiéndolo entre varios ahí, un cajón anterior un poquito dudoso realmente. Y en este otro video un paciente que tenía una lesión contral de la rodilla, le evaluamos la estabilidad y el cajón anterior es negativo. La prueba de Latchman, que es la prueba más útil para diagnosticar la lesión del ligamento cruzado anterior, flexión de 30 grados de la rodilla, ponemos una mano en el fémur, otra en la tibia y tratamos de desplazar la tibia hacia adelante. A veces es difícil en los pacientes que son muy grandes, especialmente para las mujeres, entonces se pueden poner la pierna de uno, la pone sobre la camilla y le descarga la pierna del paciente y eso le da un poquito más de estabilidad y hace más fácil el examen físico. Eso es un Latchman también claro, pero aquí básicamente queremos ver el Pido-Chip, que yo no se lo recomiendo que lo hagan tanto porque a veces si tiene una lesión meniscal asociada les puede bloquear y se encarta uno con el paciente con una rodilla bloqueada. Pero lo que hace uno es una rotación interna de un valgo de la rodilla y generalmente se produce una subluxación de la tibia y eso es un signo de inestabilidad de la rodilla y de inestabilidad rotacional de ella. La radiografía siempre, radiografía de trauma, AP, lateral, proyección axial de rótula, ojo con esta imagen, fractura del platillo tibial externo, se llama fractura de Segun, patognomónica de lesión del ligamento cruzado anterior. Es una resonancia magnética que, como le digo, no es necesario para diagnosticar las lesiones del ligamento cruzado anterior, pero nosotros la mandamos, un cruzado anterior normal y un cruzado anterior roto. Muy diferente la imagen entre uno y otro. En muchas partes del mundo hacen un trabajo muy importante en los adolescentes en la prevención, por lo que les mencionaba ahorita, falta de propiocepción, falta de fuerza muscular e ingreso a deportes que no son tradicionales para las mujeres como el fútbol, para los hombres en otro caso el esquí también es un deporte que tiene alto índice de lesión del ligamento cruzado anterior y básicamente hay que trabajar mucha propiocepción. Mucha. Y en los colegios de Estados Unidos que se practica tanto fútbol ahora en los juveniles, hay un trabajo muy intenso y ha demostrado efectividad a la prevención de las lesiones de rodilla, haciendo énfasis en propiocepción. El tratamiento no siempre es quirúrgico. Pacientes que no tengan una demanda física alta, que no tengan inestabilidad clínica, pues obviamente no los vamos a operar. Pero un paciente que haga inestabilidad, que tenga lesión asociada meniscal o del cartílago, pues necesita que lo llevemos a cirugía para estabilizarle esa rodilla y evitar una artrosis temprana de esos pacientes.
Este es más rarito, la lesión del ligamento cruzado posterior, pero se las quería mencionar básicamente porque ahora las vemos acá en nuestro medio más frecuentes debido a que se practica rugby, está aumentando la práctica del rugby en nuestros jóvenes y se ve ya lesiones del ligamento cruzado posterior y obviamente pues en motos cuando sufre la rodilla le da el bumper del carro con el que se choca también sufre la lesión del ligamento cruzado posterior, entonces hay que tener en cuenta el mecanismo del trauma que lo hace a uno pensar en esto. Signo de la batea, clásico, nos lo enseñaron a todos, la tibia está desplazada hacia posterior con referente al fémur. Cajón posterior. En el cajón hay que hacer una cosa importante. Antes de hacer la prueba, debemos tocar los platillos tibiales, generalmente están más anteriores que el fémur. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces lesiones del ligamento cruzado posterior y realizamos un cajón y lo podemos confundir con un cajón anterior porque también se desplaza. Entonces, antes de hacer la prueba clínica, siempre toquen las referencias anatómicas. En la radiología, uno debe evaluar los rebordes posteriores del fémur y la tibia. Si hay una lesión del ligamento cruzado posterior, la tibia está desplazada hacia atrás. Y en la resonancia, vemos esta imagen del ligamento cruzado posterior roto. Este es más de manejo conservador que las lesiones del ligamento cruzado anterior, porque todavía nosotros en nuestras manos no hemos recuperado mucha estabilidad, o sea, los pacientes que tienen un grado 3, una ruptura completa del cruzado posterior los llamo a cirugía, pero los otros no, porque no garantizamos o no ofrecemos un gran beneficio. Por último, las lesiones meniscales, que son muy frecuentes. La energía del trauma, como les hablaba ahora, varía con la edad. En pacientes jóvenes generalmente tienen traumas rotacionales en práctica deportiva. Los pacientes ancianos pueden tener un trauma tan mínimo como que se agacharon o subieron las escalas y se rompen un menisco. Todo esto por la pérdida de flexibilidad del menisco. Entre las funciones del menisco están la distribución de carga, la propiocepción, sensibilidad. Entonces, el menisco es importante y nos podemos ver enfrentados a una cantidad de lesiones y características y patrones distintos. Algunas que tenemos que tratar especialmente en pacientes jóvenes de conservar el menisco suturándolo y otras pues que muchas veces, o si son en pacientes ancianos como estas, lesiones complejas, no podemos hacer nada sino hacer una meniscectomía. Y en el tiempo eso ha cambiado. Antes, hace unos años, 10, 15 años, no sé, todos los pacientes que tenían jóvenes o viejos una lesión del menisco les sacaba. Ahora siempre tratamos de conservar el menisco. Dolor en interlínea articular, derrame articular, las pruebas clínicas básicamente el McMurray, recuerden, ponemos los dedos sobre la interlínea articular y hacemos rotación del tobillo del pie y el talón nos indica el menisco a examinar. Esta prueba se llama una prueba de Tesalí, que el paciente, básicamente lo que hacemos es lo mismo, tenemos el pie fijo, se rota la rodilla y hacia donde se produzca el dolor. Hay trabajos que dicen que esta prueba tiene una sensibilidad, una especificidad hasta del 80% para lesiones meniscales. Y la prueba de Apley, en la cual hacemos prueba de Apley, contracción o de compresión, le traccionamos la pierna y rotamos el pie hacia un lado hacia el otro y después comprimimos la pierna y lo rotamos hacia un lado hacia el otro y si hay una lesión meniscal en la compresión debe haber dolor. El tratamiento cuando hay lesiones inestables como esta generalmente es quirúrgico, y si es un paciente joven debemos tratar de hacer suturas meniscales como esto. A ustedes cuando les llega el servicio de urgencias, rodillas bloqueadas por una lesión meniscal, si tienen pues la posibilidad de que estemos alguno de nosotros ahí, obviamente hay que desbloquearle esa rodilla, pero si no pues están en un medio donde no tengan la posibilidad del ortopedista, se infiltra la rodilla, se le pone lidocaína y marcaína intraarticular y se trata de desbloquear la rodilla con maniobras de flexioextensión y rotación para que el paciente mejore el dolor. Entonces, como conclusiones, los traumas alrededor de la rodilla son frecuentes, con causas múltiples que nos lo pueden dar los síntomas de estos pacientes. Debemos hacer un abordaje diagnóstico ordenado, ágil, orientado hacia un buen resultado del paciente y el papel del médico general es inicialmente el manejo del dolor, una buena remisión para que el resultado sea exitoso. Muchas gracias.